Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta segunda sección del Bootcamp para el diseño instruccional online. Es un gusto compartir esta tarde de viernes con todos ustedes. Vamos a esperar unos segunditos que se está sumando la gente para que todos terminen de entrar y en breve los dejo en la buena compañía de Estela, Queta, Angélica y María José para que compartamos otra tarde de muy buenos aprendizajes. Les comento, bienvenidos todos, todas, pero les comento algo que ya acababa de decir aquí con las tutoras y con Sonia, que si ustedes quieren saludar y hablar con todos que están ahora aquí en este grupo, que cambien en el lugar donde mandan sus mensajes, cambien ahí y con la flechita, y pongan que sea para panelistas y para los participantes. Si no, estamos solo nosotros a leer las cosas lindas que están a decir, pero los demás no pueden leer. Así que queda mucho más conversado si hablamos con todos. Ya Así veo es. que están todos haciendo así. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, comentarles también que como siempre estamos grabando esta sesión y el material que estamos compartiendo hará aproximadamente una hora. También se les envió un correo con esta información para que puedan ir siguiendo la presentación. Igual mi compañero Fernando o yo ya les compartimos aquí en el chat el link para que donde encuentren en el aula la misma presentación que van a compartir las tutoras. Vamos a mantener los micrófonos como siempre en silencio. Para guardar el orden y que los podamos comunicar debidamente, y desde ya todas las preguntas son bienvenidas a través del chat. Adelante, Estela y tutoras. Entonces. Bueno, antes de todo, Sonia, hay alguien que pregunta de dónde eres en Argentina, así que dejo que digas, porque esto me parece súper importante. Muy bien, soy de la bella ciudad de Córdoba. Estamos en el Muy centro del bien, país. muy bien. Perfecto. Bueno, avanzamos, ¿no? Para la agenda. Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar con ustedes de unos puntos. Imaginamos que ustedes ya hicieron varias lecturas, ya están avanzados con varias actividades. Entonces, vamos a discutir un poco de la comunicación sincrónica y comunicación asincrónica. Vamos a hablar también de aprendizaje activo, colaborativo y situado. Vamos a hablar de espacios de colaboración en intercambio, de la tarea importante de selección de recursos, y vamos a tener ahí un ejercicio bien interesante con un escenario donde ustedes van a poder también participar de manera activa en tomar decisiones en relación a situaciones de diseño instruccional. Bueno, primero vamos a empezar hablando de sincronía y asincronía. Y antes de hablar de eso, quería hacer una contextualización, porque muchas veces en esta discusión, ya tuvimos esta discusión para los que ya participaron de webinars nuestros o incluso del bootcamp y todo, ya hablamos de este tema. Es un tema que al final es importante. ¿Por qué? Porque siempre digo, en la parte de comunicación, la historia de la educación a distancia es una historia asincrónica, pero estamos en una situación donde surge un grupo de personas que no estaban acostumbradas con la parte de la educación en línea, y tiene ahí una sensación de que quieren reproducir lo que tenía en el presencial ahora con una pantalla y hacer todo lo que hacían en sala de aula ahora de manera sincrónica. Pero antes de hablar ahí de ventajas y todo más, vale la pena entender que en los dos modelos, tanto con el uso de tecnología sincrónica como asincrónica, hay momentos, incluso que existían en el presencial, hay momentos del proceso de aprendizaje que no hay comunicación. Hay un tiempo que nosotros estamos a hacer
tareas, trabajos solos, sin estar conectados. Y eso no es ni sincrónico ni asincrónico. Entonces, cuando estamos hablando de sincrónico y asincrónico, estamos hablando específicamente de la interacción. ¿Y qué significa una interacción sincrónica? Es una interacción como la que tenemos aquí, donde hay una sesión. Eso es un poquito de un término que viene de Haití, que hay una sesión. Si alguien no puede conectarse durante este tiempo, esta persona va a perder. Esta persona quizás puede ver un video porque estamos grabando, pero no va a participar, no va a tomar parte en esta discusión, va a verla ya hecha. Entonces, esto es el sincrónico. El asincrónico es cuando pensamos en el tiempo, no hay una sesión y el tiempo es como extendido y tenemos comunicación de acuerdo, hay una independencia de tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy común que todos ustedes viven es mandar mensajes escritas por WhatsApp, ¿no? En mensajes escritas, yo te escribo hoy, si tú no estás conectada, mañana tú puedes leer el mensaje y contestarme sin ningún problema. Y nuestra conversa va a ocurrir de acuerdo con nuestros tiempos. Es verdad que podemos tener esta comunicación que nos da una sensación de sincronía porque estamos conectadas, por acaso, estamos conectados al mismo tiempo y pues los mensajes vienen así un poco con un ritmo. Pero es un modo de comunicación que es asincrónico porque si me cae la internet, tú puedes continuar hablando, vas a sentir que yo paré de contestar por algún motivo, pero la historia y la conversa no es perdida, ¿no? Yo puedo volver mañana y conversar. ¿Y qué nos da eso, esta asincronía? Nos permite pensar, reflexionar, ¿no? Y todo. Yo estoy, la verdad, avanzando mucho en los slides, disculpen. Quiero solo, y empiezo primero introduciendo sincronía y asincronía. Entonces, cuando estamos discutiendo estos dos conceptos, tenemos que entender lo que son y entender que cada uno tiene un valor. Entonces, sincrónico tiene un valor de que estamos en tiempo real. Perdimos una de las independencias que existe en la educación en línea, que en general es de tiempo y espacio. Cuando estamos en el sincrónico, perdimos una de estas dimensiones, ¿no? De libertad, porque tenemos que estar todos al mismo tiempo, pero nos aporta algo interesante que es poder hacer cosas que requieren estas características de tiempo real. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Y disculpe, María José, entré ahí por tu parte, porque muchas veces empiezo a hablar y me olvido que hay otras diapositivas, que otras cosas. Está bien. Entonces, bueno. Sí, entonces, María José, quería te preguntar si pudieras ahí hacer un resumen del valor y de los beneficios de la interacción asincrónica. Gracias, Estela. Bueno, como venía comentando Estela, voy a contarles un poco sobre las ventajas de la comunicación asincrónica, que yo creo que ya la mayoría de ustedes está familiarizado con este tema. Y, por ejemplo, ahí tenemos tres. Tenemos el mayor tiempo para la reflexión. En los momentos asincrónicos, que es a destiempo, ¿no es cierto?, permite que los alumnos tomen un tiempo para reflexionar sobre los contenidos, hacer lectura, tomar apuntes, ya sea de las mismas lecturas que ellos hacen. Permite también que puedan indagar sobre el material. Quizás puede ser que ellos en un momento hay un contenido que no les queda claro. En ese tiempo asincrónico pueden utilizar el Google, la información y buscar información. Entonces también permite que el alumno pueda desarrollar las habilidades blandas del ambiente virtual que se necesitan
también desarrolle su pensamiento crítico, que desarrolle la creatividad en estos tiempos que son tiempos que no están con el reloj. Lo otro también que creo que es importante, que en nuestra sala de clase virtual, así como la tuvieron ustedes en la sala de clase presencial, hay estudiantes que son más bien reticentes a participar en público. Entonces, en estos tiempos de lo que es lo asincrónico, permite que el alumno pueda tener estos tiempos de reflexión, pensar más y poder participar en los foros de discusión, por ejemplo, o en blogs, o en herramientas como wikis, todo eso. Eso es como un resumen que daría de los Sí, beneficios de y la sincronía. quería comentar sobre este tema que mencionaste, que a veces no es muy mencionado, pero es muy fuerte en la literatura de educación a distancia, que es el valor de la comunicación asincrónica para muchas personas, no solo por cuenta de conectividad, pero para personas que no son tan extrovertidas. Por ejemplo, hay mucha literatura del valor de los ambientes asincrónicos para mujeres en determinadas culturas, porque es conocido que muchas veces las mujeres no levantan la mano para preguntar, no se sienten bien de hablar las cosas. Entonces hay mucho, quiero solo que vean que hay mucha literatura donde este elemento asincrónico es también una cuestión de mirar el contexto y quién es la audiencia, ¿no? Y ver el valor de los dos va a ser un balance también que tiene que ver. Te recuerdan lo que conversamos el martes, ¿no? De la necesidad del análisis, ¿no? En este momento de análisis, mucho de esta información nos ayuda también a decidir qué debe ser sincrónico y asincrónico. Pero bien, pasamos ahora para hablar de los beneficios del sincrónico para poder con eso decidir cómo vamos a hacer la mezcla de los dos en cada situación. Y bueno, y ahí pido a Angélica que nos ayude con eso. Gracias, Estela. Sí, en las actividades sincrónicas, lo que puede resaltarse pues es ese contacto cercano y la interacción inmediata. Entonces, si por medio de las otras actividades no se logra lo que pudiera lograrse aquí, pues se elige, pero no privilegiar, vamos. Por ejemplo, aquí lo que aporta podría ser escuchar de viva voz lo que está diciendo el estudiante o el participante del curso. El profesor puede estar mostrando algún procedimiento de manera muy puntual y precisa, y a la vez estar sondeando si se va entendiendo ese procedimiento. Y entonces se tiene una interacción inmediata y no se espera hasta que pasen días y ya recibir pues alguna duda del estudiante o que simplemente no pudo realizar cierto procedimiento. Pero también se dan casos en que pueden abusar, ¿verdad? No se puede abusar de la interacción sincrónica. Por ejemplo, en un curso de capacitación hace poquito, o hace algunos meses, en los que estábamos capacitando para Teams, los maestros preguntaban mucho cómo pasarles videos a los estudiantes por medio de Teams. Entonces, imagínense ese tiempo tan valioso en el que se está de manera sincrónica ponerse a pasarles un video, pues iba a desperdiciar ese tiempo que es oro. Es lo que podría decir. Y ese comentario que tienes ahí es muy verdadero también cuando se habla de el presencial. O sea,
que están todos en una sala de aula a pasar video, es muchas veces una pérdida de, pero se hace, ¿no? Y pues está ahí toda la teoría y los fundamentos de la aula invertida, es exactamente eso, ¿no? De usar los momentos que estamos todos juntos para interactuar y para lo que más importante. Y quería mencionar algo que también, así como que lo que había dicho del valor del asincrónico para determinados tipos de personas, este tema de la identidad es muy interesante, ¿no? Cuando tienes un curso que es totalmente, digamos, asincrónico, como son muchos de los cursos tradicionales en línea, tienes que desarrollar una personalidad que es la personalidad que sale por escrito. Y que también, así como la sala presencial no es lo que es en línea, tu personalidad también no va a ser el mismo. Es tu persona en línea. Pero es una oportunidad, porque es una oportunidad de realmente hablar con, por ejemplo, con más cuidado, indicar más cosas, tener, como ustedes van a discutir, imagino, en este curso, quizás no este curso, pero el otro de Taller Express, de las presencias, ¿no? Que tenemos. Entonces, hay elementos ahí que el docente tiene que desarrollar una identidad. Y el diseñador instruccional hace parte de eso. ¿Por qué? Porque mucho de lo que escribimos en términos de instrucciones y todo más, tiene que saber que no hay alguien que va a hacer la mediación, ¿no? Mucho de la mediación está hecha con las instrucciones y todo más. Entonces, el tono que, por ejemplo, yo puedo dar instrucciones y hablar contigo, tú y tal, ¿no? Como si estuviera ahí, como para que tú pudieras escuchar mi voz, ¿no? Hablando. Y el otro es, por ejemplo, hacer el diseño todo donde las instrucciones están todas en la tercera persona, como que el alumno tiene que hacer no sé qué. Es totalmente distinto como en tu propio proceso de aprender, cuando lees instrucciones que hablan contigo y instrucciones que hablan así como si fuera en separado, ¿no? Bueno, y lo que Estela, diga. si me permites, porque acá hay una Diga. pregunta que a ti te va a interesar mucho, que la hace Américo, que sin duda que debe ser uno de nuestros seguidores en alguno de los webinars. Ajá. Y consulta, bueno, cuando no se puede privilegiar entre actividades síncronas o asíncronas, si en eso ayuda la técnica del sándwich. Sí, pues vamos a hablar exactamente de la regla del sándwich, pero aviso a Américo que yo he mejorado todavía el sándwich. Yo he reducido el sándwich a 2 líneas, te digo. Pero sigue siendo apetitoso. Sí. Pero quería comentar una cosa, porque me tomé ahí de otra dirección. Quería comentar sobre la historia de la identidad, porque habíamos conversado con las tutoras ayer y me quedé con eso en la cabeza que quería comentar. Una de las cosas que muchas veces también se valoriza como que un poco menos de información que tiene sobre las personas en el asíncrono, es que para el profesor muchas veces leer un trabajo de un alumno y nunca haber visto a este alumno o escuchado su voz, hay una cuestión que reduce el bias, ¿no? Que tenemos. Entonces, por ejemplo, ustedes están a escuchar a mí y ya saben que no soy una nativa que habla español. Pero quizás si yo estuviera dando un curso totalmente por escrito, usando un corrector y todo más, ustedes nunca se darían cuenta que soy una persona que no soy nativa. Y eso muchas veces no pasa nada, pero en otras veces eso, y ya está probado por las investigaciones, que tenemos biases con profesores y profesores tienen biases con sus alumnos. Por ejemplo, ustedes no ven, pero yo tengo 1,5 metros. Cuando entraba en una sala de aula para enseñar computación con 1,5 metros, la gente decía, pues esa no es la profesora. Mujer con 1,5 metros no puede serla, ¿entiendes? Entonces todo eso, cuando estamos en línea, nada de eso existe.
somos mucho más nuestra capacidad, ¿no? Que todos estos otros elementos que nos parece que nos dan tanta cercanía, tanto amor, pero a veces nos generan otras emociones que no, la verdad, nos ayudan mucho. Solo para que queden ahí, que quizás van a descubrir que online tienes muchos beneficios, asincrónico tienes muchos beneficios. Bueno, y ahora hablando de lo que preguntaba a Américo, ¿no? Lo que sugería Américo. ¿Cómo incorporar las actividades sincrónicas? Pues, para los que no estaban hace meses, estaban a hacer otras cosas, yo inventé una historia de un modelo sándwich, solo para que entiendan por qué Américo está hablando de comida, ¿no? Y la idea del sándwich era que era una manera de entender la combinación del asincrónico y del sincrónico. Y la idea era que pues el pancito era el asincrónico y en el medio había unas cosas sincrónicas y después un pancito asincrónico, ¿no? Y que así era una manera de mezclar. Estoy ahí a resumir mucho. Pero después de eso, he visto algunas presentaciones, he hablado con muchas personas y creo que hay una manera de ver eso mucho más fácil, la verdad, que es pensar en el curso de prima, pensarlo asincrónico, verlo todo en su cabeza asincrónico y después que esté, va ahí al mirar el curso todo, ver dónde pones el sincrónico, entendiendo muy bien cuál es el valor del sincrónico, que es cuando necesito de la inmediatez, cuando necesito negociar. Además, porque como parte de mi diseño va a haber lugares, por ejemplo, y vamos a hablar de eso aquí, de colaboración, donde la colaboración no va a depender necesariamente del profesor, va a ser colaboración entre pares. Y en ese momento también de colaboración, los colegas pueden decidir si quieren usar sincrónico o asincrónico para la colaboración. Porque incluso en el trabajo sabemos que hay tareas que se benefician mucho de una reunión donde se toma decisiones y todo más, pero un trabajo de grupo necesita también de tener momentos donde pues se comunica de manera con más tiempo y más espacio para que cada uno pueda desarrollar sus ideas, ¿no? Con un poco de silencio interno y no de estar ahí lleno de encuentros. Creo que muchos de ustedes que están a trabajar en virtual con las manillas de reuniones, que es todo sincrónico, nos falta tiempo, que es un poco de espacio de pensar. Bueno, y ahí hay muchas herramientas que ustedes pueden usar para tener interacción que no son sincrónicas, que por ejemplo ahí en el curso ya tienes foros, wikis, blogs, todo eso son buenas herramientas que pueden mantener la interacción, pero no con la inmediatez de las sesiones sincrónicas. Ok, perfecto. Bueno, y ahora ya me avisa Sonia que tengo que avanzar, o Fernando, que tengo que avanzar. Ok. Pasamos entonces a hablar de un tema importante y la verdad, lo que había hablado Angélica, ya la verdad hacía referencia a eso, ¿no? Es la cuestión del aprendizaje activo. Cuando Angélica decía, pues, usar el encuentro sincrónico para estar pasando un video, ella estaba exactamente diciendo, pues no vamos a usar un momento sincrónico para un aprendizaje que no es activo, ¿no? Vamos a aprovechar el sincrónico para usarlo para interactuar y trocar información y negociar y cosas de ese tipo. Y el aprendizaje activo, colaborativo, situado, es una cosa fundamental en el diseño, instruccional, ¿no? ¿Por qué? Porque aprender
depende de interactuar, pero interactuar de 3 maneras. Depende de interactuar con los colegas, interactuar con el profesor e interactuar con el contenido. Existen, y yo no voy a entrar en mucho detalle, pero dejo ahí como un comentario. Existen teorías que la verdad comparan estas 3 tipos de interacciones y muestran que hay unas equivalencias entre interactuar con el contenido, interactuar con colegas, interactuar con el profesor, y que se puede hacer equivalencia. ¿Y por qué digo eso? Porque dependiendo del modelo que ustedes consideren para sus cursos, puede ser que tengan que usar de esta equivalencia para generar aprendizaje activo, pero no a través de negociación con colegas, porque no es ese modelo. Tienes que generar una interacción entre el alumno y alumna y el contenido, ¿no? Esto es la base de varios cursos que son ahí autogestionados. Pero bien, antes de que yo salga ahí por una calle que no tiene nada que ver, que es mi hábito, yo paso a Keta para que hable de estas 3 cosas que mencionamos: aprendizaje activo, colaborativo y situado. Gracias, Estela. Bueno, pues creo que podemos ir bordando varios de los planteamientos que se han hecho en los minutos previos. Y esto que menciona Estela sobre las interacciones que debe de tener el estudiante es algo que cae en manos del diseñador instruccional, y es sumamente importante que se proponga hacer algo diferente dentro del diseño. Está en sus manos promover que el aprendizaje sea distinto, que el aprendizaje no sea solo una, digamos, una apropiación de información. El aprendizaje activo significa que las tareas que debe realizar el estudiante lo ponen a pensar, lo ponen a hacer, moviliza los procesos cognitivos, sus habilidades de pensamiento, y genera nuevo conocimiento. Es capaz de recuperar lo que sabía, de reprocesarlo y sumando lo que recibe nuevo. Entonces es necesario creer que el estudiante puede hacerlo, y el diseñador instruccional debe tener confianza en ello, en que es la persona que está detrás de la pantalla revisando las instrucciones, tiene la capacidad para llevar a cabo esas tareas activas en donde el estudiante sea el protagonista. Y también debe pensar, así como Estela sugirió, que se mire de forma integral el trabajo de diseño, considerándolo siempre en la asincronía. También conviene regresar y reconsiderar si algunas actividades alentarían mucho el trabajo colaborativo. Dialogar con otros es una estupenda manera de aprender, porque escuchamos otras voces, porque incluso escuchamos nuestra propia voz. Cuando aprendemos solos, muchas veces no tenemos que manifestar nuestra postura, no tenemos que compartir nuestra opinión o nuestra respuesta ante grandes interrogantes. Pero cuando estamos con otros, nos demanda que salga de nosotros lo que pensamos, lo que creemos, y lo vemos plasmado en un escrito, por ejemplo, en un foro. Y es entonces que observamos plenamente lo que se está construyendo en nuestras cabezas. Y luego llegan otras personas a leer lo que nosotros construimos, y pueden añadir, pueden reorientar,
Entonces, esos momentos de diálogo son sumamente importantes. Es una mediación pedagógica que hace el otro a nuestro propio aprendizaje. Y bueno, pues finalmente es un ejercicio de la vida en sociedad, ¿no? ¿Por qué el aprendizaje tendría que ser distinto? Y por último, el aprendizaje situado es algo que también los diseñadores instruccionales debemos buscar. A los estudiantes no les gusta que los hagamos trasladar la información de los libros o de las fuentes a sus trabajos, así como si no hubiera habido un proceso de por medio. Es necesario establecer puentes con la realidad, mostrarle que ese conocimiento tiene un lugar en la vida cotidiana, en lo que nosotros necesitamos resolver en la vida cotidiana. Entonces los problemas ayudan muy bien, los casos ayudan muy bien para que nosotros conectemos a los estudiantes con su realidad, y esto es el aprendizaje situado. Hay otros aprendizajes que desde luego el diseñador instruccional debe promover, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje metacognitivo, etcétera, pero es muy importante que el diseñador asuma que esta tarea le corresponde de manera particular, y ya el tutor, el docente, usará este diseño para activar y para ejercer la mediación pedagógica que hace falta en la interacción de la que hemos estado hablando. Sí, y un elemento súper fuerte de hacerlo situado es porque tiene relevancia a la audiencia, y eso genera, es súper fuerte en la motivación, ¿no? Más una vez, volvemos a la importancia del análisis, porque solo se puede construir algo situado si conoces alguna cosa muchas cosas, si posible, de la audiencia. Hay unas preguntas, y quiero antes que avancemos a mirar algunas preguntas. Hay una, a ver qué me preguntaba, ya perdí un poco dónde estaba, pero había una persona que hablaba de, pues Sonia me pasó, Timoteo preguntaba sobre ¿qué se hace cuando una universidad exige que estés conectado 90, 120 minutos durante un día, en todas las semanas y tal? Bueno, eso está a pasar. Ya escuché esa historia de varias universidades que al pasar al virtual, esta fue la decisión que tomaron de hacerlo todo sincrónico. Lo que he escuchado como solución en algunos casos, y quizás otros aquí tienen otras estrategias que compartir, pero una que conozco es, los estudiantes están todos conectados, pero tú puedes en este momento de 120 minutos decir, mira, ahora vamos a tomar un tiempo y vamos a apagar nuestras cámaras y vamos a hacer una tarea, o partirlos en grupos, cuando tu plataforma, por ejemplo, que te deja crear los breakout rooms y trabajar en grupo, puede tener eso. Puede también sugerir que en una parte de este tiempo, por ejemplo, los grupos pueden estar a colaborar en un documento compartido. No necesitan necesariamente estar con videoconferencia tampoco. Puedes también simplemente partir ese tiempo en bloques y no usarlo todo. Decir, mira, ahora vamos a hacer un ejercicio cada uno y después volvemos y esto como que te da una dinámica y da tiempo para la gente ir al baño, ¿no? Estar de pie, incluso físicamente sentirse apto a continuar porque imagínate los alumnos con estos tiempos, uno seguido del otro, ¿no? Ya escuché alumnos que están ahí 5 o 6 horas con una clase atrás de la otra. Entonces, esa es una de las estrategias que escuché, que es tú propio, en tu tiempo, creas ahí una división, ¿no? Del uso del tiempo sincrónico.
Había otra cosa más, a ver. Hay otra cosa más, Sonia, que Sí, tengo hay que... bastante diálogo sobre, Sí, bueno, les ha quedado bastante claro y lo que la gente está ajá. comentando sobre la diferencia entre lo que significa un aprendizaje situado y colaborativo, o sea, de bajar a la realidad con el aprendizaje, o sea, y cómo usarlo en actividades síncronas y asíncronas. O sea, está la posibilidad de poder aplicarlo dependiendo de las actividades, así O que sea, y las tres cosas que presentó Keta, eso es importante, da una impresión de que son cajas así, separadas, y no son. no. Tú puedes, la verdad, colaborativo en general es activo, ¿no? El situado en general es activo, pero puedes tener colaborativo y situado todos juntos, o sea, no son ahí dimensiones perpendiculares, Separadas. ¿no? Ujú, ujú. Así es. Bueno, y Seguimos. ahora seguimos para hablar de estrategias de aprendizaje activo que no necesariamente son colaborativas ni situadas, ¿no? Entonces, María José, porfa. Bueno, acá ustedes pueden ver un resumen de las estrategias no un resumen, sino una muestra, porque hay muchas y pueden revisarlas en la batería de actividades de aprendizaje que están disponibles en el módulo 2 para aquellos que no lo han hecho, ¿ya? Es importante mencionar que estas estrategias que se mencionan acá, que son una muestra solamente, ubican al estudiante en el centro del aprendizaje y que esta construcción que el estudiante va a hacer y todas las actividades que desarrollemos va a permitir que él construya su aprendizaje no solamente de forma individual, sino que también de forma social, ¿no es cierto? Y que va a ayudar a que él desarrolle las habilidades y las competencias que ustedes plantearon en el análisis, al comienzo del diseño del curso, la parte A del modelo análisis. Ya. Lo otro importante, creo que estas estrategias de aprendizaje activo, a mi parecer y por lo que he leído, la mayoría nos llevan a hacer un buen uso de los momentos asincrónicos, porque la mayoría de estas estrategias nos ayudan a generar espacios de reflexión, a promover el pensamiento crítico, a colaborar con los otros estudiantes, los otros compañeros del curso. Perfecto, avanzo. Hay algo que tengo que hablar antes de avanzar. Ah, pues esto, porfa, no se choquen con eso, calma, ¿no? Ay. Vamos a aprovechar este tema del aprendizaje activo y conectar con varias cosas que hablamos el martes, ¿no? Hablamos el martes y si no hablamos, porfa, me corrigen porque ya no me recuerdo más de qué hablé el martes, pero me imagino que hablamos de taxonomía de Bloom, ¿no? Hablamos, ¿no? De escribir objetivos. Sí, correcto, Estela. Exactamente. Entonces, lo que ustedes tienen ahí, y quizás, no sé si conseguimos aumentar un poquito o les pasamos... Les voy a pasar el link por el chat sí, de la rueda. exacto. Esta rueda, y yo voy a avanzar para que pueda mencionar alguna cosa. Esta rueda, las colores, ¿no?, que están a dividir este círculo, son la verdad las diferentes, en la pirámide de Bloom, ¿no? Son las diferentes camadas ahí de la pirámide de Bloom. Y lo que usted tiene algunas cosas ahí en este modelo que no vamos a mencionar, ¿vale? Esta historia, por ejemplo, alrededor es un otro modelo que existe. Pero lo que ayuda esta rueda es siguiente. Empiezas, digamos que empiezas con un objetivo o por lo menos seleccionas la capa de la taxonomía de Bloom donde quieres trabajar, ¿no? Y ahí tienes una partecita que tiene un montón de verbos. Ahí están todos en inglés. Pero hay una cantidad de los verbos asociados a cada capa de la taxonomía de Bloom.
Cuando vas más allá, vas a ver que tienes ahí una lista de actividades. ¿Cuáles son las actividades que están alineadas con estos verbos? Entonces, no sé si ustedes están a percibir, lo que estamos haciendo ahí es alineamiento, ¿no? Es una rueda que nos ayuda a mantener el alineamiento entre objetivo, actividad, y la última, donde ves ahí un montón de iconocitos, es la verdad un montón de tecnología. Ellas en su mayoría, es por eso que esta rueda se llama pedagogy, no es una cosa mal escrita, es porque la verdad estas tecnologías son pensadas para el iPad, ¿no? Muchas de ellas existen para iPad y existen de otra forma. Pero lo bonito ahí es que te haces pensar en esta orden. Empiezas con qué capa quiero de la taxonomía de Bloom. Puedo escoger el verbo que se adecua a lo que quiero alcanzar. Decido sobre la actividad y finalmente puedo, mira, hay una tecnología que puedo usar para implementar ese tipo de actividad, ¿no? Que puede traer algo de interesante en la manera como diseño mi clase. Entonces, eso la verdad, nadie le va a dar un quiz en este curso que sepas decir nada, pero lo importante es que tomen este enlace, lo guarden bien porque puede ser muy útil en el momento de hacer el diseño, ¿no? Bueno, ahora pasamos para hablar de espacios de colaboración e intercambio. Ahí pido a Angélica que converse con nosotros sobre eso. Sí, ya se mencionó anteriormente lo que es el trabajo colaborativo de las actividades, pero acá estamos pensando también un poco en los contextos reales en los que se pueden dar la colaboración. Por ejemplo, Moodle, que es el espacio donde están todos los cursos del INDES, pues es un espacio creado con colaboración. Tenemos muchos blogs y wikis que también son creados en forma colaborativa, por ejemplo, Wikipedia. Entonces podemos hacer esa comparación de los beneficios que pueden aportar estos espacios de colaboración. Existen infinidad de espacios en Internet que son de colaboración, pero ya hablando de actividades, otra vez regresando al tema de diseñar actividades, pues podemos resaltar varias ventajas, entre ellas lo de las distintas ideas, cómo se van reuniendo en un mismo espacio o armando un mismo producto a través de diferentes perspectivas, diferentes habilidades, incluso personalidades distintas que aportan hacia un mismo objetivo. Eso sería algo que podemos tomar en cuenta a la hora de diseñar actividades que promuevan la colaboración entre los estudiantes. Y una cosa importante de tener en mente es que ¿por qué no tenemos el espacio de sala de aula donde la gente se puede decir, ustedes todas van ahí y forman un grupo con estas mesas y tal, hagan los grupos aquí, toda esta cosa orgánica, ¿no? El trabajo colaborativo en línea requiere mucho más pensar, mucho más, como siempre, volvemos siempre a la cuestión de planear. Una otra cosa es no promuevan
tareas colaborativas donde la colaboración no está a añadir ningún valor, ¿sabes? Muchas veces profesores, pues mi curso tiene que tener colaboración. Entonces toman una actividad que podría ser totalmente individual y dicen, pues háganlo en grupo, pero la colaboración no tiene ningún valor, ¿no? Hay que pensar en usar la colaboración cuando hace sentido tener varias personas, no es solo para dividir trabajo, ¿no? Pero sí que tenga un sentido los diferentes aportes de las distintas personas, ¿no? Bueno, pasamos entonces a un punto donde mucha gente a veces se queda, a veces empieza por ahí. Cuando sale del presencial para línea, la primera cosa es, ¿cómo, qué voy a usar? Material, cómo voy a presentar el contenido. Y muchas veces eso es algo que causa casi que ansiedad de dónde encontrar el material y la gente de inmediato sale a preparar contenido. Muchas veces la gente empieza a diseñar un curso. Cuando hablas con la gente de contenido, empiezan el curso te diciendo los temas y los recursos que ya tienen, ¿no? Y ahí es mucho el rol del diseñador y de la diseñadora seleccionar los recursos siempre volviendo a la cuestión del alineamiento, ¿no? Que hay que definir los objetivos, estar con eso muy bien hecho, pasar en pensar qué actividades, vamos a recordar de la idea del backward design, ¿no? Que hablamos la última vez, diseñar, pensar en cuáles son las evidencias necesarias para demostrar que se alcanzó los objetivos y se definen entonces las actividades y ahí sí, qué recursos son necesarios para que los estudiantes puedan completar estas actividades que ya están pensadas. Vamos entonces a pasar a la próxima. No sé, era eso, ¿no? Sí. Para que Keta pueda nos hablar y nos dar un poco de estrategia, ¿no? Creo que ella va a hablar de criterios, pero estos criterios, la verdad, te ayudan a tener también estrategias que te ayuden a encontrar recursos. Gracias, Estela. Bien, voy a ser muy breve porque ustedes cuentan con una infografía en donde hay una síntesis de los criterios y desde luego de los recursos que se sugiere integrar en el diseño instruccional, pero siempre, como dice Estela, nunca anteponer el recurso al proceso de aprendizaje que estamos buscando. Entonces, cuando estén en la tarea de acercar recursos, tengan muy presente que el recurso debe venir a soportar el proceso realmente. Si es decorativo, si es accesorio, entonces ese recurso no es el indicado. Y bueno, pues como ya comentamos en la sesión pasada, hay que tratar de considerar a aquellas personas que tienen canales de percepción distintos de los que nosotros estamos habituados y entonces buscar recursos que puedan atender las necesidades de estas personas. Y sin duda, ahora mismo que es tan importante incluir y respetar la equidad, bueno, pues los recursos que están disponibles en Internet, no todos ellos son accesibles, pensando en personas débiles visuales, por ejemplo, o en personas con debilidad auditiva, o incluso con una discapacidad motriz. Entonces, todo ello hay que considerarlo, pero bueno, siempre vamos a volver al tema del análisis, ¿no? A la fase del análisis donde reconocimos las características de la audiencia y eso nos dio pautas para saber qué tipo de personas formarán parte de estos cursos. No hay que olvidarnos de que los recursos están en Internet, muchos, pero no tienen licencias para ser distribuidos, descargados
usados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando nosotros compartimos un vínculo, por ejemplo, de un libro completo, nosotros estamos alentando una especie de deterioro de los derechos de autor porque estamos compartiendo un vínculo que no tiene la licencia de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y bueno, pues finalmente hay que tratar de que estos recursos sean sencillos, fáciles de utilizar, que sean prácticos. Como dijo Estela, hay que transitar de una visión contenidista a una visión más cognitiva, una visión que ponga en alto el aprendizaje, porque finalmente el contenido habremos de encontrarlo, sí o sí, lo vamos a encontrar, pero lo que no hay en Internet, y se los puedo asegurar, es el ejercicio que el diseñador instruccional tiene que realizar para considerar el aprendizaje de sus estudiantes. Exacto, es crear la situación donde el estudiante va a interactuar con el contenido. Y quería resaltar que también para aquellos que están a crear sus propios contenidos, que hay que considerar todo eso también. Por ejemplo, crear las cuestiones de accesibilidad. Hay estándares ahí que están muy bien establecidos hoy en día. Muchos son casi que un poco técnicos, no en el sentido de ser difícil, pero por ejemplo, cuando vas a crear un documento en Word, ¿no? Mi equipo sabe, porque estoy siempre a quejarme, hay que usar los estilos. ¿Por qué? Porque la computadora va a saber que hay un título. ¿Por qué? Porque va a leer el código que está por detrás y sabe que lo que está es un título. Entonces, por ejemplo, una página web, si no usas los tags de HTML bien, esto hace con que no se pueda leer bien la página para alguien, por ejemplo, que necesita que la computadora lea el contenido, ¿no? Entonces, todo eso entra ahí también en la área en el momento de producir contenido. El otro que quería comentar, creo que quizás, pues, yo voy a pedir a María José, pero quiero comentar una cosa. Muchas veces, el crear recurso y seleccionar recurso no necesariamente están en separado. Puedes pensar que seleccionas algo y puedes añadir una capa de valor sobre un contenido que ya existe. Por ejemplo, encuentras un artículo que está en la web y puedes generar para tus alumnos una versión a través de herramientas que no hay nada de incorrecto con eso. Son herramientas que están ahí, el contenido continúa donde está, pero que tú estás haciendo comentarios o estás haciendo no sé cómo se dice, un highlight de determinadas partes que quiere que ellos hagan atención. O generas algo en voz donde comentas y ayudas que la gente haga atención en determinadas partes. Entonces, hay muchas maneras de tener algo que existe y añadir valor. Pero María José ahora, puédeme pasar, exacto. Quiero pedir a María José que hable de estrategias para seleccionar recursos. Bueno, en honor al tiempo voy a hacer algo breve. Sí. Bueno, como hemos hablado ya, vamos a volver nuevamente a la parte de análisis, porque en el número punto 1 tenemos ahí que tener siempre presente los objetivos de aprendizaje. Los recursos que vamos a seleccionar van a obedecer a los objetivos de aprendizaje que nosotros planteamos en la etapa del análisis. Es importante que ustedes como diseñadores instruccionales y docentes, que son los expertos en contenido, desarrollen las habilidades para seleccionar estos recursos, y creo que para ustedes no va a ser algo tan complejo porque tienen un doble rol. Son los expertos en el contenido y al mismo tiempo son los diseñadores instruccionales que van a poder dar una alineación a todo su curso. Aprovechar los recursos existentes en la web. Hay muchos recursos abiertos
que pueden usar para incluir ustedes en el diseño, el desarrollo de los contenidos, y finalmente usar herramientas tecnológicas para la gestión de información. Es importante que aprendan a usar estas herramientas para poder encontrar realmente la información que ustedes necesitan y que obedezcan a estos objetivos de aprendizaje que son los que van a guiar el diseño y el desarrollo de mi curso. Beatriz tiene una pregunta que me parece súper pertinente. Ella dice, si la información está en internet, no se entiende que está disponible para compartir. Hay dos cosas ahí, dos cosas. Sí, hablándole de lo que mencionó Keta, ¿no? Hay que ver cuál es la fuente. ¿Por qué? Porque tú no quieres estar a compartir algo con alguien que de un lugar donde esto ya está mal compartido, que no debería estar compartido. Digamos que un fulano ahí ha hecho copias de un libro, puso en sus páginas y lo está compartiendo sin los derechos. Entonces, eso es el punto que mencionó Keta, que es súper importante. Tú no quieres usar algo que está ya a violar estos permisos. Pero además de eso, hay, por ejemplo, digamos que la fuente está ok, lo que está, el artículo es un blog o es cualquier cosa que puedes usar. Estoy de acuerdo contigo que puedes tomar el enlace y ponerlo en un curso, ¿vale? El enlace. ¿Por qué? Porque el enlace te lleva a el lugar donde está esto, donde está eso ubicado, ¿no? Lo que no puedes hacer, muchas veces va a depender, es hacer una copia de eso y hacer una distribución de eso que como que lo saca del dominio de donde estaba. Entonces, esas cosas hay que mirar. Ahora, dependiendo del contenido, el autor de lo que están haciendo muchas veces pueden usar Creative Commons, que es una serie de licencias que van a dar diferentes permisos para que la gente lo pueda usar. Por ejemplo, el banco usa este tipo de licencia para, la verdad, reforzar la cuestión de conocimiento abierto, ¿no? Y de compartir con las personas. Pero es un compartir que es una licencia específica. No se quiere que comparta con fines lucrativos, no se quiere que, por ejemplo, se continúe a usar el logo del banco si has hecho alguna modificación, porque ahora no es más una obra del banco. Esto todo es toda una serie, es todo un estudio, ¿no? de normas en relación a eso. Pero les invito a mirar toda la cuestión de Creative Commons, porque incluso el sitio tiene mucha información. Bueno, ¿dónde estamos? Sonia, ¿qué debo hacer ahora? Ok. Estamos a la hora de hacerlos trabajar un poquito. Disculpa. Vamos a ver. Pues María José decía, por cuenta de los tiempos, y ahí yo tengo que tomar un saco de papel y ponerle en mi cabeza porque no estoy a seguir ningún tiempo. Es una vergüenza total. Vamos a ver cómo está esta gente. Si quiere seguir trabajando junto a nosotros, les presentamos un ejercicio. ¿Hay ánimo o no ánimo para hacerlo? A ver, ¿qué dicen en el chat? Sigamos, están diciendo. Así que están dándonos luz verde a seguir. Sí, ok, perfecto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es usar la herramienta de Mentimeter, ¿no? Ah, bueno, ahora acabo de ver que quién tiene que explicar eso es Keta, así que me callo. No es problema. Bueno, muchas gracias por quedarse estos minutos adicionales. Vamos a tratar de hacer el ejercicio lo más rápido posible. Finalmente, el material ya lo tienen y bueno, pues solamente queríamos afirmar algunas de estas reflexiones que ya hicimos. Entonces, les vamos a pedir que ingresen que tengan cerca sus celulares o una pantalla adicional de su computadora para entrar en menti.com.
Y le voy a pedir a Estela que nos explique el primer escenario. Y yo paso el pedido a Sonia. Muy bien. Y Sonia les cuenta. Mientras, Fernando, si me apoyas compartiéndoles el mismo escenario por el chat y yo les voy leyendo, vamos a trabajar sobre este caso con 5 interacciones, si la memoria no me falla, y paso a leerles la situación. En una escuela de nivel bachillerato, secundario, preparatoria, medio o superior, hay una línea para la formación de técnicos en diseño gráfico. En el primer ciclo escolar, los estudiantes de 15 a 17 años deben llevar la asignatura llamada Introducción a la Teoría del Color. Es la base teórica necesaria para que los estudiantes identifiquen el origen del color, sus combinaciones y contrastes, así como las aplicaciones que tienen en este conocimiento en la tarea cotidiana de un técnico de las artes gráficas. Aquí viene la pregunta para ustedes. Considerando lo anterior, ¿cuál piensas que es la redacción más adecuada para plantear uno de los objetivos generales de este curso de bachillerato? Y ahora, Keta, vamos al Menti, ¿verdad? Así es, si toman entonces el código 4276463, si no se los van a compartir también por el chat. Y aquí tenemos las opciones. Están sumándose poco a poco las respuestas. He colocado las opciones también en el chat. Gracias, Sonia. Tengan presente claramente el contexto que les brindamos. Es de nivel bachillerato, no sé en sus países cómo se llame, secundario, medio superior, preparatoria. Bueno, estamos hablando de jóvenes recién ingresados al bachillerato. Entonces, bueno, pues allí se dividen las respuestas, pero sin duda la que prima es la primera de las opciones. Identificar las características del círculo cromático, las reglas de sus combinaciones y los enfoques de su aplicación. Vamos a aguardar unos segundos más para ver si llegan más respuestas. Igual también los resultados de estos ejercicios se los vamos a compartir posteriormente para que miren cómo es que estaban sus cabezas pensando en este momento. Bien, sigue sumándose. Hay una pregunta en el chat de Romy. Correcto, Romy. Estamos pensando que es un objetivo general para el curso. Se está definiendo uno de los objetivos generales. Sí. Bueno, avanzamos. Adelante, sí, avanzamos. Bien, pues recuerden que se trataba de un curso introductorio para jóvenes que recién llegan al bachillerato y bueno, pues claramente lo decía en el contexto. Se busca que ellos accedan a las bases teóricas que les servirán posteriormente para formarse como técnicos en diseño gráfico. Por lo tanto, pues sí, efectivamente la respuesta más adecuada para uno de estos objetivos sería exactamente la primera. Identificar las características del círculo cromático, porque el verbo de acción nos sugiere que hay una habilidad de pensamiento no muy compleja y adicionalmente en el contexto ofrecido nunca hablamos de que crearan una obra pictórica, tampoco de que analizaran obras pictóricas o que por considerar las influencias de los estudiosos del color. Me parece interesante mirar las otras opciones un poquito también, ¿no? Como mencionaste, o sea, la B y la C son verbos, ¿no?
que son mucho más avanzados, ¿no? Volviendo a la taxonomía de Bloom. Y D, a pesar de tener un verbo, que es un verbo un poquito más abajo en la taxonomía de Bloom, la verdad está identificando cosas que no están bien alineadas con el propósito del curso, como mencionó Keta, ¿no? Entonces, por eso no es la mejor opción. Muy bien. Bien. Seguimos, Keta. Avanzamos entonces. Esta es la segunda interacción. Angélica, que nos va a contar, Angélica, o es ¿me Keta. ayudas? Sí, entonces para la siguiente pregunta se trata de identificar o más bien, partiendo de el objetivo, identificar las características del círculo cromático, las reglas de sus combinaciones y los enfoques. Al final del ciclo escolar, el estudiante debe mostrar que sabe y bueno, van a aparecer unas opciones y ustedes elegirán cuáles son o cuál o cuáles de las opciones son para ustedes Para quienes relacionadas con esta pregunta. Para quienes están preguntando en el chat cuál es el código, seguimos utilizando el mismo código. Ahí y ahí les aparece acabo de también compartir las opciones. en la diapositiva aparece el código 4276463. Cabe señalar que pueden elegir más de una evidencia de aprendizaje. Sí, importante, sí. Y no hay respuesta correcta en este caso. Tal vez lo que el gráfico muestra es probablemente el tópico particular que ustedes están imaginando que el estudiante debe evidenciar, el aprendizaje particular que el estudiante debe evidenciar. Sin embargo, los otros también están presentes. Muy bien. No sé si alguien quiera añadir algo, si no, para que avancemos. En el chat vienen comentando también, bueno, sobre los... Elsa comenta que se inclina por la 1 y la 5. También Claudia comenta que podrían ser todos, que es lo que estabas diciendo, Keta. Así que avancemos, me parece. María José. Sí. El caso 3 dice así. Tenemos que recordar nuestra situación, que es un programa de bachillerato técnico en diseño gráfico, primer ciclo escolar, estudiantes de 15 y 17 años, la asignatura Introducción a la teoría del color, y el objetivo general era identificar las características del círculo cromático, las reglas de sus combinaciones y los enfoques de su aplicación. Imagina que uno de los objetivos de aprendizaje de este curso es distinguir el espectro de color producido al mezclar los colores primarios de la luz. ¿Cuál de las siguientes opciones de actividad aprendizaje elegirías? Para esta situación no hay alternativas incorrectas o correctas, ¿ya? Al igual que la anterior. El código aparece ahí en pantalla, 4276463, que es el mismo código que utilizaron hace un rato. Y ahí les he compartido las opciones de respuesta. ¡Uy, qué parejo! ¿Qué pasó? Divertido, nunca había visto eso. Veo que se están inclinando por la alternativa B, mezclar las pinturas de los colores primarios, registrar cada color producido y documentar la experiencia.
va llevando la delantera. Bueno, como bien dijeron, no hay una única opción correcta, así que... Todas las opciones, las alternativas que hay ahí, las opciones, lo importante es que responden al objetivo de aprendizaje que se planteó. ¿Ya? Eso es importante. Pero quería hacer una salvedad con la letra E, que tiene 26 likes, por así decirlo. 26, porque si el profesor quisiera usar esa alternativa, la letra E necesita que el estudiante tenga un mayor grado de autonomía, y dentro de esa alternativa hay una oración que dice proponer. Si el alumno va a proponer una alternativa de actividad de aprendizaje, es importante que el docente chequee que esa alternativa tenga relación con el objetivo de aprendizaje, porque quizá el alumno puede proponer una actividad que no tiene relación y ahí estaríamos mal. Muy bien. Gracias, María José. Quería comentar solo una cosa interesante sobre estas situaciones donde ofreces al estudiante que él o ella misma determine cuál es la evidencia de su aprendizaje. Es una idea súper interesante si estás trabajando con adultos con una edad más profesional, donde ellos tienen esta autonomía que mencionaba María José. Esto muchas veces puede ser muy interesante cuando implementas, por ejemplo, ideas de portfolio, donde dejas abierto, o sea, tienes que alcanzar una determinada competencia, tú defines muy bien la competencia y dices, tú vas a elegir de todo que has hecho para demostrar que es capaz de eso. Es un trabajo de autorreflexión que es muy, muy bonito si tienes la oportunidad y la situación, el contexto, ¿no? Que puedes usar eso. Solo comentario. Muy bien, perfecto. Avanzamos a la cuarta entonces y... Bien, pues no perdamos de vista que tenemos el mismo escenario, el programa de bachillerato, los chicos de entre 15 y 17 años y retomemos el objetivo de aprendizaje que ya habíamos marcado antes, distinguir el espectro de color producido al mezclar los colores primarios de la luz. Imaginen ustedes que como diseñadores instruccionales eligieron la actividad, casualmente, la actividad que más votaron en la interacción anterior, mezclar pinturas de los colores primarios, registrar cada color producido y documentar la experiencia. ¿Qué recursos le ofrecerían a los estudiantes para que se acercaran de la información esencial de la teoría del color? ¿Qué materiales pondrían a su alcance? En este caso vamos a hacer un cambio de Menti. Si ven su aplicación, encontrarán un botón que dice sal y vota en otra presentación y les pedimos que utilicen este nuevo código 10 42 31 8. Por allí lo van a compartir también en... Y las opciones son, pues, el capítulo de un libro, un video de YouTube, un artículo en una revista especializada, un juego interactivo, o de la misma manera que en la anterior pregunta, le damos la oportunidad al estudiante de que se acerque a la información poniéndole algunas condiciones mínimas de confiabilidad. Y bueno, pues está ganando el juego. Muy parejas la B y la D. Sí. Están pensando sin duda que se trata de chicos imbuidos en el mundo digital para quienes los
los juegos es su hábitat natural. Y bueno, pues es correcto, es correcto. Por la edad. Quisiera hacer, sí, exacto, por la edad. Solo quiero hacer un comentario mientras terminan las votaciones, que como diseñadores instruccionales, cuando la información, cuando el conocimiento sea un conocimiento general, leyes generales, información que no tiene, digamos, posibilidades de ser manejada diferente, como en este caso la teoría del color. La teoría del color es una teoría del color. El hecho de buscarla en un recurso o en otro recurso no hace la diferencia. La diferencia la haría la confiabilidad del recurso, su vigencia, la autoridad que respalda a quien edita el libro o a quien publica la revista. Eso es lo que haría la diferencia. Los acercamos a material de mucha mayor calidad. Pero en realidad hay conocimiento general que no nos debe mortificar tanto, no nos debe preocupar tanto si no lo buscan en ese libro específico que nosotros tenemos en mente, porque puede haber cientos o miles de sitios o de materiales que pueden aportarle el mismo conocimiento. Pues interesante que los videojuegos ganaran en esta ocasión. Y me voy a la última. Última. Dentro del mismo Menti. Estela, te cedo la palabra. Sí, estaba a contestar porque había una pregunta que me dejó sorprendida. Voy a mirar la cámara solo para esta persona. Pero es interesante esa pregunta. Y es una de las cosas por las cuales no me gusta estas videoconferencias, ¿no? Esta persona se sentía inquieta porque yo no miro la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una pantalla súper grande, pero mi pantalla no tiene la cámara. Entonces, mi cámara ya intenté varios lugares, nunca va a estar en el medio de mi pantalla porque mi pantalla es muy grande. Entonces, siempre vas a me ver así, pero yo puedo mirarlos así y hablar con ustedes, pero ahí no puedo ver nada que está en la cámara. Así que no es personal. Bueno, ¿qué tengo que comentar? Porque me quedé un poco distraída. Vamos cerrando el Menti, entonces retomando el escenario y la pregunta es respecto a la evaluación. Ok, entonces es el mismo situación, ¿no? No hay que repetir todo. El objetivo es distinguir el espectro de color producido al mezclar los colores primarios de la luz. Y ¿estoy leyendo lo correcto o no? Sí, está sí. Entonces, imagina que elegiste la actividad, mezclar pinturas de los colores primarios, registrar cada color producido y documentar la experiencia. Y ahora les preguntamos, ¿qué aspectos considerarías en la evaluación del producto o evidencia de aprendizaje? Les he compartido las opciones de respuesta en el chat y seguimos usando el mismo código de Menti. Interesante cómo van cambiando de uno en otro. Llama la atención que la reflexión sobre la experiencia sea la que más votaciones tenga. Sí. Acá en el chat también están respondiendo sentido, sí. por la misma. Elsa Lozano también comenta sobre reflexión sobre la experiencia. En ese sentido, yo aliento mucho a que en el diseño instruccional se incluyan ejercicios de metacognición y también de autoevaluación para cederle aún más el protagonismo al que aprende. Ahora, en esta pregunta se podría marcar todos, ¿no? Sí, desde luego, sí. todos. Así es.
Sí, lo interesante ahí sería si, por ejemplo, la persona va a hacer una rúbrica, por ejemplo, analítica, ¿no? Donde tiene ahí definidos los criterios. La verdad, si van a mirar los diferentes elementos, quizás algunos elementos tendrán más importancia que otros, ¿no? O sea, puede mirar la creatividad, pero quizás la creatividad no es lo más importante de todo, ¿no? Pero todos, a mí me parece que yo usaría eh, varios de esos, ¿no? Sí, la combinación es interesante. Una combinación, sí. Muy bien. Bueno, ¿y por qué hicimos este ejercicio? Ahora, ¿qué les contamos? ¿Qué tal? Pasamos. Sí. Cedo la palabra, Angélica. Sí, Angélica. Angélica. ¿Qué aprendimos o esperamos que tengamos aprendido? Bueno, recuerdan que el martes Estela y Keta hablaban de esta alineación del componente objetivos, con el de actividades, con la evaluación y los recursos. En el caso del ejercicio, si observan ahí abajo, pues ya queda entre el objetivo, bueno, ya está respondiendo a la pregunta cómo se forman los colores primarios y secundarios. Ese sería lo que aprendería el estudiante o lo que se pretendería que lograra como objetivo de aprendizaje. Y la actividad, pues, lo llevaría a crear nuevos colores a partir de una mezcla, ya sea en el videojuego, ya sea en, por el medio que hubieran decidido que realizara esa actividad. Y la evaluación sería de la última pregunta, que demostrara lo aprendido, que evidenciara o que fuera evidencia de lo que se pretendía alcanzar como objetivo de aprendizaje. Y bueno, los recursos que ya vimos que pueden ser varios y que en este caso se enfocaron más ustedes a la parte más práctica. Dejaron de lado como el artículo y el libro y se fueron más hacia la parte más práctica. Sin embargo, pues estos recursos que ustedes eligieron también están alineados con los otros 3 aspectos. Y me hace recordar un caso de hace poquito de un maestro que planteaba una actividad integradora para un curso de didáctica de la filosofía, en la que al principio nada más les pedía un escrito en el que reflexionaran su filosofía de la vida y de cómo enseñar filosofía. Parecía que no estaba considerando en ningún momento que era una actividad dentro de un curso. Luego, a partir de algunos intercambios, logró redactar algunas preguntas, pero aún así parecía que estaba haciendo una entrevista a cualquier persona que pudiera conocer un poco de filosofía. Y bueno, finalmente lo que no observaba, según mi percepción, él no se daba cuenta que no estaba tomando en cuenta los criterios de evaluación, alineándolos, es decir, no incluía cómo evidenciar ese aprendizaje. Y tampoco les hacía pensar en sus preguntas cómo habían reestructurado sus conocimientos a partir del curso. Y bueno, es un ejemplo así muy rápido, también ya no me quiero extender para que Estela pueda cerrar. No, la verdad, vamos a avanzar
para cualquier pregunta que quedó ahí sin responder y ya me dijeron que también no. Las preguntas quedan para el foro porque ya estamos mucho más allá que el tiempo. Ya entendí, ya entendí. Ok, solo unos avisos antes de irnos todos a nuestro fin de semana, que el curso de diseño instruccional, mucho más largo que ese, de 5 semanas, las inscripciones están abiertas y empiezan el 29 de octubre. ¿Qué más? Bueno, y que esta es una novedad, la verdad. Tendremos la última edición del Taller Express para la Pedagogía en Línea, que no ha hecho este taller. ¿Quién está haciendo este bootcamp y no ha hecho este taller? Tiene que inscribirse porque es exactamente el otro lado donde vamos a hablar de la parte de la interacción, ¿no? Hablamos de toda la preparación, hablamos de todo la planeación. Y ahora este taller va a hablar de la comunicación, de la mediación pedagógica que comentamos, la verdad, el martes pasado, y la interacción, el diálogo con los estudiantes y las diferencias de estar en línea. Y me quedé con la historia de la cámara en la cabeza, disculpen, pero iba a comentar el siguiente. Cuando estamos en el presencial, dudo que el profesor o profesora está a mirar de frente a cada uno de los alumnos, porque la verdad no es posible. Entonces, la exigencia no, porque no es una exigencia, pero esta expectativa de que tienes una persona a mirar a ti así, esa es una cosa de vida ahora de YouTube, que la gente está esperando eso para los actores y todo más, ¿no? No esperen eso de los profesores. No estamos preparados tanto para ese tipo de preparación con la cámara, ¿no? Solo para que tengamos ahí las expectativas muy, muy bien establecidas. Perfecto. Pero mil gracias a todos. Bueno, muchas gracias tutoras, muchas gracias a todos los que han asistido a esta sesión de la tarde. Había mucho para compartirles, les hemos robado unos minutos más de tiempo. Agradecerle también a Luis y a Ainara, que son nuestro soporte técnico, por habernos hecho el aguante de esperar estos minutos adicionales. Así que vamos a estar compartiendo toda esta información de los Menti como de la grabación en los próximos días en el curso. Así que muy buen fin de semana y con muchas ganas a trabajar en lo que resta del bootcamp. Gracias, Sonia, tutoras. Un beso y tengan un buen fin de todas. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.